Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos mis hermanos en Cristo, familiares, amigos, conocidos, seguidores, donde puedan ver este video, escuchar este video, cualquier parte del mundo, que ustedes puedan tener el privilegio de escuchar la palabra de Dios por este medio. Mis hermanos, quiero traerles hoy un tema, quiero hablar acerca de una doctrina que a partir de la muerte de Pablo, pues fue involucrándose, metiéndose poco a poco en la iglesia. Yo la llamo, bueno, doctrina, pero esto es una herejía que fue introduciéndose, mi hermano, desde la muerte de Pablo, mediante la historia de la iglesia y todavía. No está hoy en día, no está como doctrina según la historia, pero mucha gente, o sea, no está constituido en sí como una doctrina, como una religión más. Pero sí, mucha gente todavía sostiene, pues, y de allí se ha derivado lo que es la unicidad, los unitarios, pues, y han sostenido esta creencia. Hermano, queremos, quiero hablarle, pues, del arrianismo, algo que todavía, como les he dicho, permanece en muchas personas esta falsa creencia. Oremos, mis hermanos, antes de comenzar el tema. Padre Santo, Señor Dios de la gloria, te pedimos de tu Espíritu Santo en sabiduría, entendimiento, en revelación de tu palabra, discernimiento, inteligencia y ciencia, para, Padre Santo Dios, comprender tu palabra, Señor Dios, para sembrarla en nuestros corazones. Padre, límpianos, purifícanos, santifícanos, renuévanos, restauranos, vivifícanos, regenéranos, redímenos, Señor Dios bendito. Haznos entender y muéstranos el camino en que debemos de andar y no apartes de nosotros tu mirada, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Señor Dios de la gloria. Amén. Hermano, como le dije, el arrianismo es algo, bueno, una herejía, una secta, hermano, muy peligroso que se está incluyendo, se está metiendo, pues se está incluyendo, perdón, mi hermano, dentro del cristianismo. Muchos cristianos creen esta doctrina, negando así la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que el arrianismo fue, mi hermano, una secta cristiana que sostenía que Dios Padre era superior al Dios Hijo. Esta doctrina fue formulada por el presbiterio alejandrino Arrio alrededor del año 318 después de Cristo. Las características, mis hermanos, de esta, esta secta, esta cosa maléfica que el diablo fue metiendo lamentablemente en la iglesia, es que se consideraba a Jesucristo como el Hijo de Dios, pero no eterno, mi hermano, sino engendrado por el Padre antes de que Dios creara el tiempo. Imagínense, sostenía que Dios Padre era superior al Hijo, a quien Él creó. Nada más y nada menos, nada más con esta creencia, esto que está por allí rondando en las redes sociales, de un Dios, el león, pues quien creó al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto es peor. Esto yo creo que es peor que el arrianismo. El arrianismo por lo menos sostenía que era Cristo el creado. Pero bueno, de esto se derivan tantas cosas, Señor, así como podrán decir de que el Espíritu Santo es más antiguo que Cristo. Entonces, en el contexto histórico, dice que los primeros cristianos no tenían una religión muy unificada. A medida que la fe crecía en el Imperio Romano, fíjense, también lo hacía el número de sectas y creencias. Estas malas interpretaciones, estas interpretaciones privadas del ser humano al leer la Biblia, y fueron introduciéndose, pues Pablo lo profetizó: después de mi partida vendrán lobos rapaces y no tendrán piedad del rebaño. Introduciendo de esta manera espiritualmente en cuanto a doctrina, introduciendo todas estas cosas. Como ya les he dicho, esto es algo que niega totalmente la deidad de Cristo, sabiendo que Cristo tiene dos naturalezas. Sabemos que nosotros los trinitarios, los cristianos verdaderamente en sana doctrina, pues cuando predicamos que Cristo es hombre, tenemos que predicar que Cristo es Dios. Y cuando predicamos que Cristo es Dios, tenemos que predicar que Cristo es hombre. No podemos negar ninguna de las dos naturalezas, porque esas dos naturalezas están en un mismo ser, que es en Cristo Jesús. Sabiendo que la Biblia lo especifica y habla de sus dos naturalezas, y que Cristo muchas veces habló en su naturaleza divina, diciendo yo soy, pero muchas veces habló en su naturaleza humana, cuando se refería al Padre. ¿Cómo les demuestro esto? Mis hermanos, hablamos de la naturaleza humana, la naturaleza humana de Cristo, como nos habla, escúchenos bien, Hebreos capítulo 4, versículo 5. También el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, y Romanos, capítulo 8, versículo 34, mis hermanos. Porque es importante que la humanidad, que nosotros,
que la humanidad de Jesús, mi hermano, que nosotros, ¿no? Como seres humanos, podamos tener esto claro. Solo un ser humano puede comprender y ayudar a otros que han sido tentados. Si Cristo no hubiera experimentado eso en su humanidad, no nos hubiera comprendido, no hubiera muerto quizás, bueno, por nosotros, no nos hubiera entendido, pero nos entiende perfectamente. Mi hermano, todas estas cosas, nos entiende perfectamente, por eso que él es la persona más, la más capacitada para ayudarnos, para comprendernos, y nuestro mayor ejemplo. Cristo, Dios encarnado en su carácter humano, en su naturaleza humana, es nuestro mejor ejemplo a seguir, mi hermano. Pero tenemos que tener claro, Cristo tenía naturaleza divina, tenía la naturaleza humana, pero él estaba compuesto igual por espíritu, alma y cuerpo. Su naturaleza divina, pues era Dios. En su naturaleza humana, pues en su humanidad, en su cuerpo era un ser humano, pero él nunca mantuvo la naturaleza pecaminosa a cambio de nosotros, a diferencia de nosotros, mis hermanos, porque si no, bueno, hubiera tenido que aceptar a Cristo Jesús. Imagínense, Cristo aceptando a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Imagínense eso. Entonces, bueno, mi hermano, sabemos que Jesús fue sometido a las mismas pruebas que nosotros los humanos y puede comprender y ayudarnos, hermano. La encarnación de Jesús es un requisito para la salvación. Tenemos que reconocer que Cristo es 100% hombre, mis hermanos. Nuestra fe se basa, o vamos a decir así, parte de nuestra fe se basa en la idea de que Dios se encarnó en Jesús, es decir, que se humanizó. Ahí está como quise la mitad de la fe. La otra mitad está en que Dios, en que Cristo también es 100% Dios, que ese fue Dios encarnado. ¿Cómo le demuestro esto, mi hermano? Por la Biblia. Aquí nos habla de la divinidad de Cristo, que ese carácter, ese ser Dios, pero nunca se aferró voluntariamente, nunca se aferró a dar órdenes a ángeles para que bajaran y acabaran con sus enemigos, sino que se entregó a sí mismo. De esto se trata, algo que el ser humano todavía muchos no han podido aceptar y no han podido comprender, de que el amor de Dios nunca deja de ser. No han entendido lo que dice Juan 3:16, que fue la magnitud, tal magnitud de ese amor, que nos amó, que se dio a sí mismo, se humilló, tomando forma de siervo. Incluso después que tomó forma de siervo, lavó los pies a los discípulos. Luego murió en una cruz de Calvario, voluntariamente, mis hermanos. Así que la Biblia nos enseña en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, y Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, nos hablan de la divinidad de Jesús. Es innegable estas dos naturalezas que Cristo manifestó muchas veces, diciendo yo soy, pero otros momentos decía mi Padre que está en los cielos. No entendían. Y ahí está la prueba cuando los judíos muchas veces intentaron tomar piedras para matarle, porque él mismo se hacía Dios, sabiendo y conociendo que esa palabra yo soy era la de Éxodo 3:14, mi hermano. Era el mismo Dios hablando con Moisés, diciéndole yo soy el que soy. Dile al pueblo Israel que yo soy, te envió. Mis hermanos, esta naturaleza se trata de perfección, personalidad, gloria, poder y santidad. No solamente del Padre, sino también del Hijo Jesucristo. Vemos que Dios no comparte su gloria con nadie, mi hermano. Entonces, ¿cómo es eso? Que con Cristo sí la compartió. Es porque Él seguía siendo Dios, a pesar que tuvo esa naturaleza humana. Nunca dejó de ser Dios, nunca dejó su deidad, nunca dejó todos estos atributos. Nunca le dejaron, mi hermano. Él quizás no se aprovechó de tener eso para ser alguien acá en la tierra, como muchos seres humanos que siempre hacen cosas para figurar, lamentablemente. Quieren que Dios los respalde para poder figurar en el mundo y ser alguien importante, alguien más que los demás y ser reconocido, mis hermanos. Entonces, estas dos naturalezas, mis hermanos, están unidas en una misma persona. Esta unión nosotros la conocemos, mi hermano, como todos nosotros, pues la conocemos como la unión hipostática. Sabemos que esto es lo que es. Este es Cristo Jesús en sus dos naturalezas. Jesús prometió, Jesús es plenamente Dios, Jesús es completamente hombre, Jesús es tanto Dios como hombre y sus dos naturalezas están unidas de manera, de hermano, inseparable. Esto es algo que tenemos que entender y aceptar y vivir. Pedirle a Dios que nos dé revelación, iluminación, que nos dé sabiduría, que nos dé, hermano, todo lo que sea necesario para comprender estas cosas y nosotros poder tener una buena interpretación de todas estas cosas, basándonos en la palabra, buscando fundamentos, buscando pruebas en la Biblia y no en ningún otro lugar.
ni nuestra mente tampoco, divagando en nuestra mente pensando o tratando de interpretar la Biblia, buscando algo profundo. Allí no, que sí se puede, podemos buscar, pero eso se busca también en oración, en comunión con Él, intimidad con Él, que nosotros entreguemos, nos demos más a Él para que Él se nos dé más a nosotros en el nombre de Jesús. Mis hermanos, que Dios continúe bendiciendo grandemente su vida. Recordamos mucho cuidado con esta doctrina que se está regando por allí, mi hermano. Mucho cuidado, sepamos y estemos firmes. Que no nos sea, a los demás que no les sea fácil removernos de esta manera de pensar que hemos conseguido, que es la palabra de Dios. Esa palabra que ha hecho una metanoia en nuestra mente y que no nos conformamos a este ciclo, sino que vamos renovando nuestro entendimiento hasta llegar a plenitud de un varón perfecto. Llegar, mi hermano, a esa entrega también espiritual, en intimidad, en ese lugar íntimo. Yo con Dios, todos ustedes, nosotros con Dios y Dios con nosotros. Y Él nos va a recompensar el público, mi hermano. Que Dios continúe bendiciendo. Recuerde siempre, de gracia lo que de gracia ha recibido. De gracia sin esperar nada a cambio, sabiendo que Dios te lo va a recompensar. Mis hermanos, Dios se les bendiga.